Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá, y mientras en las sinagogas de Israel, y solo de Israel, se está leyendo una porción semanal que se llama Nasó, del cuarto libro Bamidbar, yo estoy en un kibutz que se llama Mishmar HaEmek, un kibutz que está en el norte del país, y vine a pasar el fin de semana con mi esposa, porque estamos de feriado. Esta noche, sábado a la noche, comienza la fiesta de Shavuot, la segunda fiesta de la Torá. Amigos, una de las porciones o una de las leyes que tiene esta porción semanal trata sobre una mujer que comete adulterio y que en la Torá se le dice mujer sotá. ¿Por qué sotá? Porque es una mujer que se desvía del camino, y si el marido, el esposo de ella, tiene la suficiente verdad para acusarle de adulterio o demasiadas sospechas sobre eso, ella tiene dos opciones para decidir. Una opción es divorciarse del marido, irse a la casa y terminó la historia. Y la otra es pasar por una prueba. Una prueba que consiste en beber aguas amargas, aguas que tenían barro, y dentro de la misma estaba escrito el nombre de Dios, y ella debía probarlas. Si ella era acusada de adulterio, se moría en el instante. Amigos, si yo haría hoy por hoy un concurso, ¿cuál es, de todos los mandamientos que hay en la Torá, el que más malinterpretado está de todos? Este ganaría por lejos, la ley de la mujer sotá. ¿Y saben por qué? Porque todo el mundo se cree que es una ley que discrimina a la mujer de Israel, y para mí, según mi interpretación, es todo lo contrario. Es una ley que viene a darle fuerza a la mujer, poder, y ella es la que decide al final si se divorcia o no, si pasa la prueba o no. Y eso es lo que le voy a explicar hoy mientras hago un paseo por este kibutz. Un kibutz pastoral, tranquilo, hasta los pajaritos duermen hoy. Y yo espero no dormirme mientras doy el paseo y les explico sobre esta ley para poner, por fin, orden en todo este lío que hay respecto a la misma. Empecemos. Amigos, quiero comenzar el paseo contándoles una historia que tiene una moraleja. Resulta ser que en la ciudad santa de Tzfat, Safed, cerca del viejo cementerio, hay una humilde estructura conocida como la Mikve del Arizal. Estuvimos allí de paseo junto con el rabino Daniel Chapán, ¿se acuerdan? Hace poco más de un año. Es un pequeño edificio que alberga un baño ritual que fue utilizado por el cabalista Rabbi Yitzhak Luria, más conocido como el Arizal. Él solía sumergirse en sus aguas antes de orar y estudiar. La piscina ritual o de purificación tiene como condición que sea de agua pura y corriente. Y esa es realmente una corriente subterránea de aguas. Por ende, son muy pero muy frías. Pero considerando la ilustre historia de la misma, muchos son los que la visitan y sienten un tremendo privilegio al vencer el frío de las mismas. Según la tradición, cualquiera que se sumerja en esas aguas, ciertamente se arrepentirá antes de morir. Y esta historia cuenta sobre un padre que llevó a su hijo antes de su bar mitzvah para sumergirlo en las frías aguas. El hijo entró al agua y gritó: ¡ay! ¡Está fría! Se sumergió rápidamente y saltó directo a la toalla caliente que su padre sostenía en sus manos extendidas. ¡Ah!, dijo el niño, esto está bien. El padre aprovechó el momento para enseñarle a su hijo una lección, y a punto de convertirse en hombre al cumplir sus 13 años le dijo: que esto sea una lección para el resto de tu vida. Cuando hagas algo que el ¡ay! Viene antes del ¡ah!, debes saber que lo que has hecho es algo bueno. Sin embargo, cuando el ¡ah! Viene antes del ¡ay!, debes saber que has hecho algo incorrecto. Esta historia se puede asociar perfectamente a lo que les dije al principio, a uno de los puntos que nos trae esta porción, y es acerca de la mujer sotá. La palabra que la Torá elige para describir su deslealtad es tisté, es decir, una mujer que está desviada. Pero también tisté puede traducirse como tontería. Y de ahí el axioma talmúdico: una persona no peca a menos que sea vencida por su espíritu de tontería. Porque el pecado es tonto. Que el pecado es tonto, todos lo sabemos. Nadie se siente bien después de un pecado, y nadie se siente mal después de haber hecho un precepto o una obra de bien.
Pero todos alguna vez pecamos y nos sentimos culpables. Nos arrepentimos y volvemos a pecar. Somos seres humanos, ¿no? Yo no tengo la fórmula de cómo no pecar en la vida, pero quizás, solo quizás, si tomamos en cuenta la historia que les acabo de contar de la piscina de purificación, y la próxima vez que estemos por decir "ah" antes del "ay", quiere decir que estamos siendo previsores. Y esa vez podríamos evitar el pecado. Y eso ya es una gran cosa, ¿no creen? O como dijeron nuestros sabios, ¿quién es sabio? El que prevé el resultado de sus acciones. Pero volviendo al tema de la mujer que comete adulterio o infidelidad, hay algo muy interesante en el tema. La Torá nos dice que es ella misma quien decide si tomar las aguas amargas o divorciarse. Con esto, yo entiendo de que la Torá le da el poder de decisión a la mujer en lugar de dárselo al hombre, que deberá compartir su destino. Ella no está forzada a beber las aguas amargas, aquellas aguas que tienen barro. Ella puede admitir su adulterio y aceptar un divorcio y listo, se terminó. Y la verdad, amigos, es que ella ni siquiera tiene que admitir algo. Puede simplemente rehusarse a beber las aguas por cualquier razón. Puede decir que siente demasiada ansiedad, que prefiere perder su dinero antes de hacer de que sea borrado el nombre de Dios, que de todas formas no puede vivir con un esposo que sospecha de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Excusas jamás le faltaron a las mujeres. Todo lo que pierde si decide no beber las aguas es su ketubá, es decir, su contrato matrimonial, lo que implica solamente una pérdida monetaria. Ella queda libre para casarse con quien quiera y para salir de ese embrollo sana y salva. El hombre, por otro lado, depende de la misericordia de la mujer según mi interpretación. Si ella se declara inocente e insiste en beber de las aguas, entonces a él no le servirá de nada admitir sus culpas. Después de que ella ha decidido beber, si las aguas la matan a ella, también lo matarán a él. En general, según mi opinión, la ley judía trata a ambas partes del adulterio de la misma forma. Lo que es un delito punible para ella, también lo es para él. Y con esto lo que les quiero decir es de que la ley de la sotá, de la desviada, es el completo opuesto de la discriminación hacia la mujer judía. Esta ley, yo digo, enfatiza su supremacía en todas las áreas importantes de la pureza familiar. Cuando se trata de temas como estos, el hombre judío es un puro agregado. Y que no los confundan con otras teorías de machismo. Así lo dictaminó Dios. Para aclarar más el tema, amigos, les cuento de que hay dos tipos de matrimonios reconocidos por la Torá. Antes de que fuera entregada la Torá, un hombre conocía a una mujer en el mercado, por dar un ejemplo. Si llegaban a un acuerdo mutuo de casarse, él la llevaba a su casa, tenía relaciones con ella en privado y ella se convertía en su esposa. Con respecto a la disolución de un matrimonio, había dos situaciones. El hombre la expulsaba de su casa y la enviaba a valerse por sí misma, o cuando ella decidía dejarlo y se iba. Ellos no necesitaban un documento de divorcio y la decisión no dependía de él. Ya sea que él o ella decidían separarse, así era. Bajo este sistema que precede a la Torá y el cual aún está practicado en el mundo no judío hoy en día, todos los aspectos del matrimonio son completamente mutuos. El matrimonio comienza con una relación íntima y se disuelve por la decisión de cualquiera de las dos partes. El adulterio, amigos, solo es considerado adulterio cuando es un hecho escondido. Si la mujer decide abiertamente tener relaciones con otro hombre sin esconder el asunto de su marido, entonces no se considera adulterio. En realidad, ella le está diciendo a él que quiere ser libre, de lo cual tiene su absoluto derecho. Si él escoge estar de acuerdo con ella, entonces ella podría ir y tener relaciones con el segundo hombre, y luego regresar donde su antiguo marido y retomar su vida marital. Hasta que llegó la Torá y cambiaron un poco las leyes, un poco mucho. Pasaron a ser las leyes que son las que definen un matrimonio judío en estos días. Una vez que fue entregada la Torá, Israel fue comandado de que cuando un hombre quiera casarse con una mujer, él debe hacer primero un contrato marital formal ante la presencia de testigos. Y solo después de dicho acto es que ella se puede considerar su esposa. Una vez que un matrimonio formal como este ha tenido lugar y que la mujer ha sido santificada, a pesar de que él nunca haya tenido relaciones con ella y a pesar de que ella nunca haya entrado a su casa,
Ella se considera una mujer casada. Quien tenga relaciones con ella es punible con pena capital. Y si él quiere divorciarla, entonces ella necesita un documento de divorcio. En otras palabras, la Torá introdujo para Israel un concepto completamente nuevo de matrimonio. La idea de las leyes de la Torá, les recuerdo, es proveer el marco apropiado en el cual se puedan expresar los aspectos espirituales en el mundo físico. Y para terminar, les cuento de que siempre que sea posible, los caminos de la Torá siguen la máxima de los caminos de Dios, que son caminos placenteros y sus sendas son dulces, como nos está escrito en Proverbios. Pero la realidad espiritual tiene sus propios parámetros, tal como la realidad física tiene los suyos. Entonces, cuando hay más espiritualidad en el mundo, hay balance y armonía entre los aspectos físicos y espirituales de la realidad. Cuando la corte religiosa de la ley de Israel tiene poder, ni la ley de Sotá, ni las leyes de divorcio infligen humillación o sufrimiento alguno a la mujer judía. Pero cuando el aspecto físico y el aspecto espiritual de la realidad se encuentran separados, entonces inevitablemente habrá dolor. Ambos deben continuar existiendo en sus propios mundos de realidad que ahora chocan una con la otra. Amigos y amigos, presten atención. El mayor ejemplo de este tipo de dolor resulta cuando lo físico y lo espiritual son separados por la fuerza, por la muerte. Entonces, bravo por la Torá. Listo, amigos. Si es que les gustó el paseo, el lugar, los paisajes y por supuesto lo que intenté enseñarles, no se olviden de regalarme un me gusta.